Muy, pero muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Qué alegría cuando venimos a la casa del Señor. Qué alegría nos debe dar a nosotros estar juntos en armonía los hermanos para compartir el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Estamos en tiempos difíciles, pero con Dios todo es posible. Esa es la diferencia de los que creemos y confiamos en Dios. Que a pesar de que digan que todo se acabó, nosotros seguimos creyendo que algo grande viene para nosotros de parte del Señor. Por eso el título de este mensaje de hoy se llama ¿A quién tienes que enfrentar? Vaya, usted pensando a quién tiene que enfrentar. Ahorita desarrollamos tres ítems bien importantes. Son muchos más, pero yo escogí solamente 3. Entonces, vamos a desarrollarlo y vamos a poder comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios nos quiere ayudar. Hoy vamos a hablar sobre la historia. Está en 1 Samuel, capítulo 17, del 23 al 30. Según el texto bíblico, vamos a hablar sobre el proceso que vivió David frente a Goliat. O sea, Goliat es tu problema y tú eres David. David era un niño pequeño de 17 años. El gigante era bien grande, 2.70. Pero David no tuvo temor de enfrentar el problema que tenía el pueblo de Israel, porque el problema no era de él. David era pastor de ovejas, David cuidaba sus ovejas, él estaba apartado de sus hermanos, pero dice la escritura que el padre lo manda a él a que vaya donde su hermano y le lleva alimento, porque ellos estaban en la guerra con los filisteos, y de pronto dijo el padre, de pronto mis hijos no tienen alimento, voy a mandarle alimento a mis hijos, y por eso le mandó el alimento a sus hijos con David, pero su hermano Elías, que era el mayor, que era un hombre guerrero, que estaba preparado para la batalla, apenas vio a su hermano enseguida, lo dice aquí en el versículo 28, y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas poquitas ovejas que tienes en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No importa que la gente te tenga en poco. Era su hermano mayor y lo tenía en poco. A ti no te importa porque te menosprecien, porque tú eres un hijo de Dios. Y a ti y a mí lo que nos importa es que Dios sea el que nos ame, el que nos bendiga, el que esté siempre con nosotros. Nosotros oídos sordos a palabras necias. ¿Por qué serán palabras necias? Porque ¿quién salvó a Israel de los hombres terrenales? David, que se enfrentó a Goliat. Entonces a veces hablamos cosas que no sabemos ni entendemos y mejor nos quedamos calladitos porque nos vemos más bonitos cuando estamos calladitos. Mucho mejor. Entonces, hermanos, los filisteos regresaron para la batalla a buscar al pueblo de Israel y ellos duraron 40 días amedrantando al pueblo de Israel. Y el pueblo le dijo para atrás. Yo le digo, voy a hacer una palabra sobre el cangrejo. Porque el cangrejo siempre camina para atrás, va para adelante y va para atrás. No se da cuenta del cangrejo. Entonces no podemos ser cangrejo. Israel estaba como el cangrejo, para atrás, huyéndole a Goliat. Usted no tiene que huirle al enemigo, usted no tiene que huirle al problema, usted tiene que enfrentarlo. Por eso, ¿qué es lo que tienes que enfrentar? Yo tengo que enfrentar cada proceso de mi vida, porque cuando yo enfrento los procesos de mi vida, Dios me va a abrir el camino para poderlo resolver. Él me va a dar la salida en cada proceso. Pero te digo algo muy importante, la ayuda de Dios fue lo que permitió que David matara a Goliat. La ayuda de Dios es lo que va a permitir que tu proceso se pueda resolver, que tu problema se pueda resolver. Sin la ayuda de Dios no va a pasar absolutamente nada. Entonces todos generalmente conocemos la batalla que pasó David con Goliat, porque desde niños nos han enseñado ese proceso de David contra el gigante, pero ¿cómo es posible que con una onda y 5 piedras él hubiera podido derrotar a Goliat? A la mente de nosotros, al razonamiento de nosotros, eso es imposible. Pero dice la escritura que el casco de bronce en la cabeza llevaba también una cota, es una malla que se colocaban aquí en ese tiempo, tenía una altura, dice aquí, de 6 codos y 1 palmo, o sea, 2.7 de alto. Lo grande que era ese Goliat, lo dice la Biblia. Dice además que llevaba
que ese peso de la cota y del casco era de 5.000 ciclos de bronce. Ustedes se imaginan lo que pesaba. También dice que las piernas eran de bronce y las jabalinas de bronce entre sus hombros. O sea, todo el armamento que él tenía pesaba demasiado. Pero como él era un gigante, para él no era nada. Entonces, miremos todo con lo que él se iba a enfrentar con un muchachito que tenía una camiseta. Me imagino que con un pantaloncito, una onda y 5 piedras. Pero cuando tú eres como David, dice la Escritura que tenía el corazón como Dios, tú te vas a dar cuenta que cada batalla que se presenta en tu vida, Dios te va a dar la victoria. Amén. Así que no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de las circunstancias, no importa realmente lo que yo esté viviendo, y lo que me importa es lo que Dios va a hacer en mi vida, porque yo le creo a Dios, porque yo confío en Dios. Cuando nuestra confianza está en Él, los cielos se van a abrir y la bendición va a llegar a cada una de nuestras vidas. La pregunta es, hermano, ¿será que usted va a ser capaz de enfrentarse y vencer los procesos por lo que está pasando? Te la dejo ahí para que la medites. No te pases el día sin meditar en esta preguntita pequeña, pero que tiene una profundidad espiritual en cada una de nuestras vidas. Hoy aprenderemos los 3 aspectos que nos enseñarán a enfrentar a nuestro Goliat, como se llame tu Goliat. El primero dice, ¿a quién tienes que enfrentar? ¿A quién? A tus miedos. Tenemos que enfrentar a nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, no va a pasar nada. Primera de Samuel 17, versículo del 9 al 11, mira lo que dice. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínese tú, el ejército entero y el mismo rey frente a estas palabras tuvieron gran miedo, porque dice el versículo 23 y 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo le digo algo, hermano. El miedo te hace retroceder. El miedo no te deja ver la gloria de Dios. El miedo no te deja recibir la bendición que ya tiene Dios para ti. El miedo, hermano, hace que tú desistas de la bendición que Dios tiene para ti. Miremos, hagamos un par en nuestra vida que tanto miedo tenemos nosotros. Este pueblo dice que tiene miedo en gran manera. Y el pueblo iba para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Porque le tenía miedo al gigante. Le tenían miedo a las circunstancias que ellos estaban viviendo en este momento. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a no retroceder. Siempre para adelante. Siempre buscando el punto específico, y es poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando yo quito mi vista de Jesús, los problemas van a ser muy grandes y no los voy a poder resolver porque así los veo. Pero cuando yo lo veo a través de Cristo Jesús, veo que mi problema no es tan grande porque yo tengo un Dios mucho más grande que el problema que yo estoy viviendo. Entonces, el miedo, hermano, no te permite ver lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso es importante pararnos en la raya, Señor, quítame este temor. ¿Por qué yo tengo que temer si tú estás conmigo? Si tú nunca me has dejado, Señor. Siempre has estado de la mano conmigo. David sí sabía quién era, porque dice, tienes que enfrentar los miedos. David sí sabía que ese miedo ya lo había enfrentado. Cuando los osos, cuando los leones venían y él los mataba cuando se querían comer sus ovejitas. Y por eso es el que tiene el coraje de pararse donde el rey dice, yo puedo ir y pelear con el gigante. Cuando tú mismo te capacitas con el Señor en tus diferentes problemas, porque en la vida tendremos problemas, dice la Biblia, muchas aflicciones, pero no se olviden que yo he vencido el mundo, dice el Señor. Entonces nosotros, en medio de todas las aflicciones y los problemas, lo primero que tenemos que traer en cuenta es buscar la presencia del Señor. Entonces David decidió ir
porque él conocía el gran poder de Dios. Porque si se lo había hecho allá en el campo donde él cuidaba las ovejas, también lo iba a hacer aquí. Si Dios te hizo un milagro ayer, también hoy Dios te puede hacer otro milagro. Lo que yo tengo que hacer es creer, no bajar la guardia en las cosas del Señor. Él lo había experimentado en su vida y sabía que lo seguiría experimentando de la mano de Dios. Y aunque él era muy joven, probablemente la gente no creía, porque un muchachito joven que va a venir nunca estaba en la batalla, nunca ha hecho absolutamente. ¿Cómo es posible que él diga que él va a poder con ese paladín? Hermano, no es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu, dice la Escritura. Él estaba lleno de unción, el Espíritu Santo estaba en David, por eso David tenía la plena seguridad de que el miedo no le iba a hacer a él retroceder, sino que el miedo no lo iba a tocar y él iba a poder avanzar en el proceso en que Dios lo había llamado. Por eso su fe con Dios era como firme, inamovible. Había un problema grande y él iba a desafiar ese problema frente a ese gigante. Él lo iba a enfrentar. Pero sabe una cosa, que él no fue a enfrentar el problema solo. Él fue de la mano de Dios. Cuando tú enfrentas solo los problemas, hermano, créeme que no lo va a resolver. Pero si lo enfrenta de la mano de Dios, le va a ir mucho mejor en victoria, como dice aquí la Escritura. Entonces el Señor sabía que David lo amaba, sabía que David siempre tenía tiempo, porque cuando pastoreaba ovejas, él estaba ya solito, alabando, adorando al Señor, tenía comunión con Dios, y David sabía que ese Dios que él adoraba, que él amaba, ese Dios también lo iba a librar de este proceso tan tremendo. Otros soldados que estaban por ahí al lado, se centraron en el peligro de la batalla. No vieron al Dios de Israel que lo había librado tantas veces a ellos, sino que vieron, uy, qué ejército tan grande, tan poderoso, y ese gigante, y viene contra nosotros. Vieron fue el problema, no vieron la mano de Dios en el problema. Yo te digo hoy, te invito a que no mires el problema, mira la mano de Dios en tu problema, porque Dios es el que te va a ayudar. Y parece que solo David, el único de todo el pueblo de Israel, que se enfocó en la reputación de Dios y en la reputación del Dios de Israel. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. Nuestro mal testimonio habla mal del Dios que tú y yo tenemos. Pero cuando tú eres firme en el testimonio, entonces todo el mundo va a creer, wow, mira el Dios de ella la ayudó, el Dios de él lo ayudó, el Dios de David lo ayudó, el Dios de David lo hizo salir del proceso en que estaba, porque ese es el Dios que nosotros testificamos con nuestra vida. Tú enfócate en todo momento a mostrar la gloria de Dios. Lo demás no te importe, solo muestra la gloria de Dios. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Saben? David era un hombre especial, era un hombre dedicado al Señor, que adoraba al Señor, que buscaba la presencia de Dios. Por eso Dios ayudaba a David, le daba las victorias. David fue de victoria en victoria porque amaba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermano, usted se da cuenta que el amor es lo que perfecciona nuestra vida. Que si usted tiene temor, pero si hay un temor para usted, pero ahí está el amor por encima de todas las cosas, usted va a recibir la victoria. Porque el amor lo vence todo. Todo lo vence el amor. Entonces Saúl, que estaba por ahí cerquita, escuchó lo que dice el 17, 31 y 32, cogió y llamó a David y lo tranquilizó. Mira lo que dice la Escritura. 31 y 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No desmaye tu corazón, que es lo primero que desmaya en tu vida cuando tienes un problema. El corazón. Desmayamos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué lo hiciste? Enseguida acusamos a Dios. Hermanos, no desmayemos frente a las situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, porque Dios, cuando tú eres hijo de Él va a estar en cada proceso de tu vida y te va a ayudar. Sin que tú se lo pidas, Dios te va a ayudar. Más cuando tú se lo pidas, Dios más pronto lo va a hacer en cada uno de nosotros. Hermano, él era un hombre valeroso, decidido. Mira, yo voy a ir.
Él decidió, le mostró a Saúl y al pueblo que el temor no estaba en él. A veces hay gente que se disgusta porque nosotros los cristianos siempre hablamos, estamos en un problema y dice, no te preocupes que Dios tiene el control de mi problema. No te muevas, no hagas. Dios tiene el control de mi problema. Ahora, yo no puedo ser fresco y dejar todo tirado. Yo hago lo mío y Dios hace lo que Dios le corresponde en el proceso. Yo siempre enseño que estamos el 50 y 50. Yo hago lo natural, pero Dios hace lo imposible. Lo que yo no puedo hacer, eso lo hace Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con David? David con Dios, lo natural. ¿Qué hizo Dios con David? Lo sobrenatural. ¿Se da cuenta? Jugaron al 50 y 50. Hicieron la tarea completa. Porque Dios trabajó en ese proceso con David. ¿Sabe? Muchas personas se quedan paralizadas frente al desafío que tengo. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué tal que vengan, que me quiten mi casa, que mi esposo se vaya, que mi hijo se vaya a la droga? No, hermano, no se canse de orar y decir, Dios, gracias por todo. Dios, gracias por todo en todo momento. Dios, gracias por todo. Cuando te dice Dios, gracias por todo, por cada circunstancia, por muy pequeño o grande que sea, Dios está en el asunto para ayudarte y para bendecirte. Porque la Biblia dice, da gracia en tiempo y fuera de tiempo. O sea que todo el tiempo tenemos que estarle dando gracias a Dios. David conocía este principio bíblico y David siempre estaba agradecido con Dios, lo adoraba, lo alababa y levantaba siempre el nombre de Dios. Entonces, hermano, no se preocupe. Mira que aquí dice que Saúl se tranquilizó cuando oyó lo que David decía, porque fue el único. ¿Cuántos guerreros se levantaron para ir a la batalla? 0, ninguno. Todos iban para atrás porque el miedo era más fuerte que el conocimiento y de todas las misericordias y de todos los milagros que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Yo te digo algo, Dios ha hecho muchos milagros, porque el que está sentado aquí, el que está pendiente aquí de esta plataforma, ya es un milagro de parte de Dios, porque muchos no abrieron los ojitos hoy. Otros están en una clínica y tú y yo estamos hoy delante de la presencia del Señor. Por eso es un tremendo milagro y decimos gracias Dios por todo lo que has hecho hasta este momento. Entonces no te paralices. Otros le pasa como a David, que todos los estaban desanimando. Tú eres muy joven, tú nunca has peleado, tú no viniste para chismosear la pelea, tú no viniste a hacer otra cosa, lo estaban desanimando. Pero que el desánimo y la crítica de la gente no te haga menguar en la fe que tú tienes por Dios. Tu fe debe ir creciendo cada día. ¿Sabes qué hizo David? Oídos sordos a palabras necias. Las palabras necias no tenemos que escucharlas, sino anularlas en nuestra vida. David se centró en confiar solo en Dios y enfrentar a este gigantón en la gran espera de la gran recompensa que vendría de parte de Dios. Porque cada vez que tú te atreves, Dios te recompensa. También escuchó que Saúl ofrecía un premio extravagante, riquezas, hasta su propia hija, todo aquel que se decidiera a pelear, pero no hubo ni un voluntario, ni siquiera por la riqueza, ni por la hija que le estaba dando. Exactamente 0. Ninguno, ni siquiera por el regalo que estaba dando el rey. Entonces David decidió enfrentar la pelea. ¿Y qué le dice? ¿Y tú? Tú, David, eres el que vas a enfrentar esta pelea. Y le digo, sí. Yo la voy a hacer esta pelea en el nombre de Dios, que es el Dios de Israel. Con Él yo voy a pelear. Con Él yo voy a vencer. Esas eran palabras de fe, de autoridad para Dios. Entonces, haz como David. No te detengas en el proceso. Levántate en favor de tu proceso. Tú lo puedes hacer. Dios, ¿sabe una cosa? Tiene el control de tu vida y tiene el control de mi vida. Dios te ayuda a ti, como también me ayuda a mí. Así que Isaías 41:10 tiene una respuesta bien especial para tu vida y para la mía en este momento. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré
y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, que por donde usted vaya, no importando el problema, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar y Dios te va a sustentar. Pero David sabía algo, que se enfrentaría a un gran gigante, pero dijo, no soy yo el que me voy a enfrentar, es Dios el que se va a enfrentar con el gigante. Cuando tú tengas una situación crítica, tú dices, yo no soy el que voy a resolver este problema, es Dios que me va a resolver el problema. Pero Él va como poderoso gigante abriéndome el camino, quitándome los obstáculos para yo alcanzar la victoria que estoy esperando en este momento. Hermanos, cuando nosotros confiamos como David, las cosas van a funcionar bien. ¿Cuántos gigantes matas tú todos los días? Tú vas a pensar, ¿cuántos gigantes matas todos los días? A veces no nos damos cuenta y matamos bastantes gigantes. Con la fe en el Señor. Si tienes fe en Dios como un granito de mostaza, le dirías así como lo tírate al mar y Él se tiraría. Así que estamos llamados a ser hombres y mujeres de fe, como David. Segundo, ¿a quién tienes que enfrentar? O sea, David enfrentó el miedo de todo el pueblo de Israel con la fe en Dios. Segundo, a conocerte a ti mismo y a estar convencido de quién te respalda. Eso es algo muy importante. Dice, ¿necesitamos conocernos a nosotros mismos? Sí. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te conoces a ti mismo? Empecemos por el principio, como decimos por ahí. Primero yo tengo que aprender a conocerme. ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Tengo una relación personal con Dios? ¿Estoy caminando con el Señor? ¿Le creo a Dios? Cuando yo estoy convencida de quién soy yo y lo que yo puedo hacer en mi vida, entonces me va a ir bien. David era un hombre que sabía perfectamente quién era él en Dios. Él sabía para qué planes Dios lo tenía él en su vida. Él lo sabía. Y por eso él fue capaz de enfrentarse ante una multitud que no fue capaz de enfrentarse delante de Dios. David sabía quién era él y de lo que era capaz de realizar. Es que usted le dice a una persona, venga hermana para hacer esto. Ay no hermana, yo no soy capaz. No, ¿cómo voy a mandar usted para allá si yo no sé ni predicar, yo no sé hablar, yo no sé hacer? Hermano, si usted no se cree capaz es porque usted no se conoce. No se conoce. A mí la primera vez que me invitaron a predicar en un bus, yo me subí al bus y me dice la hermana, levántate y predica. Y yo dije, imagínate, yo apenas estaba entrando en el evangelio, levántate y predica. Y yo, no, yo no, ¿qué voy a predicar si yo nunca he predicado? Es lo normal que uno dice. Y de pronto me paré y eso fue, ¿de dónde salió? El Espíritu Santo de Dios. Porque el problema que tenemos nosotros es que no predicamos porque creemos que somos nosotros los que predicamos. Pero es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros la palabra que tú hoy específicamente necesitas. Porque el pastor no sabe qué necesitas tú, pero Dios sí sabe que tú necesitas. Por eso David sabía que él estaba seguro de que Dios lo iba a ayudar y lo iba a respaldar. Saúl no conocía a David, pero Dios sí conocía a David. Lo importante es que Dios nos conozca a nosotros. David sabía que Dios lo conocía. Por eso Saúl, cuando oía que hablaban de David, no rechazó la oferta. Mira que dice el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabes cómo lo tuvo? En poco. No, peladito, tú no sirves para esto. Tú no tienes que meterte en esto porque nada más con un soplido de ese gigante tú te vas para el piso. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? Usted no está preparado para esto. Usted no puede. Usted no lo puede hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer en el nombre de Jesús? Yo tengo que tomar la autoridad como hijo de Dios y creer que yo puedo hacer todas las cosas porque el respaldo de Dios está en mi vida. David sabía, por eso contestó de esa manera, porque él sabía que el respaldo de Dios estaba con él. Dios lo iba a ayudar, Dios lo iba a sacar de ese problema. Pero cuando te tengan en poco, no te me desanimes.
Haz como David. No importa que alguien te tenga en poco, no importa. Yo te digo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, eres muy valioso, pero muy valiosa para Dios. Eres lo más importante para Dios. Entonces que un ser humano te diga que vales poco, diga yo valgo grande porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y para grandes cosas Dios nos trajo a este mundo. Por eso tenemos que servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y le dijo a Saúl, mira, él le contesta a Saúl, mira el 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, ¿sabes qué? Él está diciendo, ¿sabes qué, Saúl? Te voy a hablar clarito. Esta no es mi primera batalla. Ya yo he librado un pocotón de batallas y en todas Dios me ha dado la victoria. ¿Cómo crees tú que en esta Dios no me la va a dar si Él me ha respaldado siempre? Entonces, cuando tú tienes la perfecta seguridad de que tú te conoces perfectamente y conoces al Dios que te respalda, tú contestas de la manera de David. Dios siempre te va a respaldar cuando haces las cosas bien, cuando caminas para Él, cuando tienes fe. Observa que David, hay un contraste entre la incredulidad de Saúl y la certeza que tenía David de quién era Dios y de lo que Dios podía hacer a través de él. Mientras él decía, no, tú no puedes hacer nada, no hay nada que hacer contigo. Él dijo, pues yo voy en el nombre poderoso de Dios. Dios es el que va a hacer la guerra conmigo. Pero aún así David no se rinde. No te rindas frente al rechazo de los demás. No te rindas mientras la gente te desanima. No te rindas mientras la gente te tenga poco. Por el contrario, cuando tú escuches eso, es cuando de más valor te tienes que llenar, de más fe te tienes que llenar para vencer el proceso en el cual te encuentras en este día. Y por eso le digo, Rey, si ayer me libró el Señor de los osos y de los leones, claro que me va a librar de este felicio incircunciso que se ha metido contra el ejército del escuadrón del Dios de los cielos. ¿Cuánto más no me va a ayudar? ¿Cuánto más no me va a librar? Usted que está observando aquí, que él está convencido de quién es él, está convencido del Dios que le respalda. Cuando esas dos cosas las tenemos, nosotros nos va a ir bien en todos los procesos de nuestra vida. No importa que él fuera pastor de ovejas, pero él sabe que solo confiaba en Dios. Cuando tú solamente confías en Dios, no importa la ocupación que tú tengas, simplemente tienes que seguir firme en lo que tú tienes en tu corazón para con Dios. La oferta de Saúl de ofrecerle toda su casco, su malla, su espada, David se la aprobó y dijo, no, esto no es para mí, yo no puedo con eso. Tú no puedes tomar, porque eso simboliza la parte espiritual. Tú no puedes tomar la vestidura de otro, la tuya es tuya y la tuya nadie te la quita. No puedes vestirte con la vestidura de otro en el campo espiritual, porque tú no sabes si es verdaderamente santo o no lo es. Tú no sabes si viene la voluntad de Dios o no lo es. Por eso David le dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Esta ropita que tú me estás prestando puede ser muy costosa, muy fina, mi rey, pero esa yo no puedo pelear con ellos. No me sirve. Algunas personas no creen en ti, pero déjame decirte algo importante. Si hay algunas personas que no creen en ti, te recuerdo hoy que Dios sí cree perfectamente en ti. Y te ama tal cual tú eres. Lo que no ama es el pecado en que te encuentras. No importa que no crean en ti, porque yo te digo hoy, que verdaderamente Dios sí sabe quién eres tú y por eso Dios cree en ti y por eso Dios tiene propósito contigo y trabaja todos los días con tu propósito. David, hermano, la enseñanza más grande de este mensaje es que David creía perfectamente en Dios. Por eso Dios le da la victoria a David. Pero lo único que hay personas que te quieren ayudar, te quieren decir, pero mira, está muy jovencito, David, como decirte, échate para atrás, ya no camines más en esto no es para ti, David. Esas personas te quieren ayudar, pero a la vez te están desanimando. No te dejes desanimar, que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ti fue menospreciado, señalado, humillado, pero aún así perseveró hasta la muerte de cruz.
Entonces nosotros no podemos echarnos para atrás. David logró convencer a Saúl de poder pelear con David porque le mostró quién era el Dios que estaba con él. Tú y yo tenemos que mostrar siempre el poder de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice Filipenses 4:13. El mundo está lleno, hermano, de personas que te van a decir tú no puedes. Eso es muy duro para ti, eso es imposible para ti, tú no tienes edad, tú no tienes la capacidad, tú no sirves para eso. Yo le digo que se grabe este versículo, que es el versículo que me encanta a mí en la vida, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todo es todo. Todo lo que está en la voluntad de Dios, hago la aclaración. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque me fortalece, porque me da una fuerza para poder seguir en el proceso que yo estoy viviendo. Por eso el rey se quedó impresionado por la convicción de David de quién era él y del Dios que él tenía. Cuando yo me conozco y estoy convencido de quién que me respalda, la gente se va a quedar boquiabierta. Mira la fe que tiene, mira lo que está pasando con esta persona, porque tu testimonio convence. La gente pensó que cuando David decía que él podía pelear, los del ejército en una forma o cosa decían palabra, palabra, palabra. Decían, llega ya, eso es comida para ese gigante. Pero eso no fue lo que pasó. El testimonio de David convenció a Saúl de irse a la batalla. Tu testimonio en Cristo convence al mundo entero de quién es Cristo en tu vida. Por eso no podemos apartarnos de nuestro testimonio. Como te dije ahorita, ¿en qué confiaba Saúl? En la armadura. Pero ahora que tiene un proceso grande, estaba regalándole la armadura a David porque no era capaz de enfrentar. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas cuando en verdad enfrentamos un problema y no sabemos qué hacer? No sabemos cómo manejarlo. Vamos para atrás, porque no tenemos una respuesta para ese problema. David tomó una decisión inteligente. ¿Cuál fue? Que dice el versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, ¿sabe qué desechó? Lo que eran las armas que no le había dicho Dios que se pusiera. Que esas armas no eran espirituales. David, hermana, dijo aquí: si yo me pongo esa armadura, lo más seguro es que me vayan a derrotar. ¿Por qué? Porque nunca la había usado, porque eran demasiado grandes para él. Pero David sabía que si no se las ponía, el Dios de Israel lo iba a respaldar. Es que queremos dar la gloria de Dios en su vida. Tú y yo tenemos que mostrar siempre la gloria de Dios en nuestra vida. En 1 Juan 5:4, mira lo que dice la Escritura. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, la victoria que ha vencido el mundo, ¿cuál es? Tu fe y mi fe. Tenemos que caminar en fe para alcanzar la victoria de Dios. Vámonos al tercero. ¿A quién tiene que enfrentar? Al enemigo que quiere impedir tu victoria. Tú sabes que el enemigo quería impedir la victoria de Israel, de David, para que quedara mal David. Porque el enemigo sabe quién eres tú en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que tu enemigo caerá delante de ti. Delante de tus pies caerá. Mira qué lindo lo que Dios nos dice en la Escritura. David sí conocía ese principio, que el enemigo no le iba a vencer jamás. Él iba a vencer al enemigo. Nosotros vamos a vencer el enemigo. Por supuesto que aunque él fuera joven, él tenía bien claro que no tenía un adiestramiento militar, pero Dios sí lo había adiestrado a él allá en el campo, a través de todo lo que él vivió con los osos y con los leones. Esas cosas que él vivió no fueron accidentes, ni fueron casuales. Fue un propósito de Dios en la vida de David, porque lo estaba preparando para lo que se avecinaba. Sin duda que la primera vez que él se enfrentó a la fiera peligrosa, tenía miedo. De pronto cogió un palo, de pronto le puso una lámina punzante para matar al animal, de pronto echó para atrás, de pronto corrió, porque es lo más natural, porque era un peladito todavía. Pero cuando ya él fue adiestrado por el Señor, ya no le tenía miedo. Hasta con las manos les arrancaba la jeta a los animales y los mataba.
Ya, en la medida en que usted se mete, usted va a ir creciendo espiritualmente. Pero mira, aprendió que Dios es una ayuda real en cada necesidad que nosotros tenemos. Mira lo que dice Deuteronomio 31:18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habían hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, fíjate que Dios está reprendiendo a Israel. Israel estaba adorando a otros dioses, por eso Dios le permitió esa pelea con los filisteos. Cada vez que él se apartaba, Dios permitía que el enemigo se levantara contra Israel. Cuando tú estás en pecado, cuando estás apartado de Dios, mira bien qué pasa. Muchos enemigos se te levantan y tú no sabes por qué, pero es que estás apartado de la presencia del Señor. Y eso era lo que pasaba con Israel. Pero David no pensaba como estaban hablando ellos, pensaba diferente. Su pensamiento estaba en el cielo, el pensamiento de ellos estaba en la tierra, en que iban a perder, iban a ser derrotados. Pero David pensaba en el cielo y la victoria es mía porque Dios me la va a dar. Así de sencillo. Él era responsable por cada oveja que mordían el oso y el león, y él se los quitaba y las curaba y las sanaba. Así supiera que se fueran a morir, él era responsable por sus ovejas. Igual que Jesús aquí en la tierra con nosotros en Juan 17:12, mira lo que dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esa es la inmensa y hermosa seguridad que usted y yo tenemos de la salvación. Es decir, Jesús es el que nos cuida. Está pendiente de nosotros. Dios en ese momento estaba cuidando a David. Estaba pendiente de David. David se prepara para enfrentar a Goliat. Vamos al versículo 40. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Él tomó, sabe que su armamento confiable, porque ese era el que había trabajado todo el tiempo, no con el armamento que le estaba dando Saúl, que nunca se lo había puesto. Tú tienes que trabajar con el armamento que siempre Dios te ha dado para trabajar, las armas espirituales. Alabanza, adoración, ayuno, palabra, estar siempre metido con el Señor. Y esa es la defensa tuya en los procesos que tú tengas en la vida. Pero él buscó ¿qué? El bastón, la hoz y su honda y las 5 piedras. Eso fue lo que él buscó, dice aquí la Escritura. Pero, ¿cuál fue la verdadera arma de David? Que nos quede claro en esta mañana. La fe, el creer y confiar en Dios. Esa fue la verdadera arma, que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿No son qué? Carnales. ¿Cuáles eran las armas que le estaba dando Saúl? Carnales. Mas Dios le estaba dando a las espirituales, que ya había trabajado David en eso. Entonces David también se conocía cuál era su arma más poderosa, el nombre del Dios Todopoderoso. Era su arma más poderosa. Su confianza estaba puesta ¿dónde? En Dios. No en su propia fuerza, ni en sus armas, sino solamente en Dios. Aun cuando la lógica de ese momento, dice aquí la Escritura, la vista humana, lo que estaban viendo, lo que estaba pasando, apoyaron todo lo contrario. No, ese no es, nos va a matar a nosotros porque ese no es el que debe ir a la batalla, pero ninguno se quería poner enfrente de la batalla. Entonces, nuestra batalla es del Señor y usaremos las armas que Dios nos diga para enfrentar cada batalla. En las cosas espirituales, el fin nunca, jamás justifica los medios. Que nos quede claro esto. ¿Sabe? Usted va a ir a atacar, pero también va a defenderse. David fue a enfrentar. David no fue a esperar a que él viniera a buscar a David. No, David enfrentó al gigante. Él corrió primero hacia el gigante. El gigante no corrió primero a David. Entonces, cuando usted enfrenta el problema, usted puede derrotar el problema. Pero tiene que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Más nadie puede vencer al mundo. Pero David creía en Dios y por eso fue que venció a Goliat. Goliat desprecia como oponente a David de una manera horrible. Mira lo que dice versículo 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿yo soy perro para que vengas a mí con palo?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira cómo lo tuvo en poco. Ella vio que los animales del campo y las aves estaban comiendo las carnes de David. No importa que te tengan en poco, porque hay uno que te levanta y muestra la diferencia contigo y con tu enemigo. Ese es el Dios que David estaba recordando aquí en esta palabra, y que lo había motivado a David para poder seguir adelante y buscar la presencia de Dios. ¿Sabes? El enemigo siempre se quiere burlar de ti, siempre quiere despreciarte delante de la gente. Pero ¿sabes una cosa? Dios no va a permitir que públicamente el enemigo haga escarnio de tu vida. Y así lo hizo con David. Respaldó a David hasta el final. Lo dice claramente. Entonces, la recompensa lucrativa que estaban presentando, él no fue por esa recompensa. A David no le interesaba eso, hermano. David fue a buscar al Dios verdadero y mostrarle al mundo quién era el Dios que él tenía. ¿Sabes? Cuando tú no tienes miedo, enfrenta los obstáculos como sea. Mira lo que dice en versículos del 50 al 53. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Sabes una cosa? El enemigo siempre te va a querer amedrentar para que tú no le creas a Dios. Mira, la suerte que el paladín le declaró a David fue lo que él vivió. Los animales se lo comieron, las aves se lo comieron a él. Todo lo que tú te metas con un hijo de Dios no te va a ir bien. Por eso Dios es nuestra fuerza en tiempo de dificultad. Mira lo que dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio delante de Dios. No te estés quejando que aquel le dio, que aquel te recibió, que mira que aquel no va a la iglesia, que aquel no, calladito. Guarda silencio porque tu bendición viene pronto para tu vida. Así de sencillo, hermano. Entonces, no sigas el consejo de los impíos. Sigamos el consejo que buscan los sabios, que es buscar la presencia de Dios en nuestra vida, porque te pueden atemorizar, te pueden intimidar, pero la batalla espiritual es de Dios, no tuya. David no puso su confianza en sus habilidades, lo que él había aprendido y todo, sino puso su confianza en que a través de Dios él iba a derrotar al enemigo. Entonces unámonos nosotros con las armas espirituales que Dios nos ha dado y empecemos a caminar. Primero, hermano, usted tiene que quitar los miedos de su vida que no le dejan ver la bendición de Dios. Segundo, usted debe conocerse a sí mismo y también a estar convencido del Dios que usted le respalda. Y tercero, tenemos que creer que Dios es el que nos da la victoria. Amén. Amén. Que tengan una linda tarde. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.